el tema para hoy se titula Humildes y enlutados, y está basado en las primeras dos bienaventuranzas que se encuentran en el capítulo 5 de Mateo, ¿verdad? En el inicio del sermón del monte. Quisiera comenzar leyendo los primeros dos versículos de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Y viendo la multitud, subió en el monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Y aquí vemos que había una multitud, ¿verdad? Una multitud, un grupo grande de personas, no era solamente Jesús con unos pocos discípulos, había muchos que lo estaban siguiendo. Y Jesús subió en el monte y se sentó. Y llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Y me llama la atención ese segundo versículo donde dice, abriendo su boca les enseñaba, diciendo, el énfasis que se hace en que él estaba enseñándoles con palabras, que eran las palabras que salían de su boca, lo que comprendía esa doctrina, esa enseñanza que Jesús estaba impartiendo. Y me llama la atención la similitud que tiene este versículo con el primer versículo de Éxodo 20, justo cuando se va a hablar sobre los 10 mandamientos, ¿verdad? Y Dios va a hablar sus 10 mandamientos, las palabras del pacto al pueblo. Y nos dice en Éxodo 21, y Dios habló todas estas palabras diciendo, dice que habló palabras diciendo. Y en Mateo 5:12 nos dice que Jesús abrió su boca, enseñó y dijo, ¿verdad? Enseñando, o les enseñaba diciendo. Y me llama la atención ese énfasis de las palabras, ¿no? De que es por medio de la palabra que aprendemos, es por medio de la palabra de Dios que el hombre puede ser santificado, es por medio de las palabras de Dios recibidas en el corazón que el hombre puede ser transformado. Y esto nos deja saber a nosotros que las palabras que Jesús habló en el Sermón del Monte no son menos importantes que las que habló, ¿verdad? Como Cristo, como la palabra de Dios que habló también en el Sinaí, cuando le habló al pueblo las palabras del pacto. No son menos importantes, y si estas palabras son recibidas en el corazón, si estas enseñanzas son atesoradas en el corazón, han de santificar nuestras vidas. Así que de forma introductoria a lo que es el Sermón del Monte y de forma introductoria a lo que son las bienaventuranzas, podemos saber que en estas palabras que se hablan, si son recibidas, si son atesoradas, esta palabra ha de transformar nuestra vida, ¿verdad? Viéndolo en conexión con el Sinaí, ¿no? Y leemos en el versículo 3 para ya adentrarnos más en lo que es el tema para la mañana de hoy. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí tenemos la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo primero que quisiera hablar es el significado de la palabra bienaventurados, aunque para algunos puede ser evidente, para otros a lo mejor no, y me gustaría hacer la aclaración. Bienaventurados normalmente es traducido en las diferentes versiones de la Biblia como felices, como dichosos, afortunados. Son las tres alternativas más comunes que he visto dentro de las traducciones bíblicas al español. Pero la mayoría dice bienaventurados. La mayoría dice bienaventurados. Y la palabra griega es makarioi. Makarioi. Porque está en plural, si no sería makarios. Makarioi es una palabra compuesta, una palabra griega en sí misma, ¿verdad? Completa en sí misma, pero realmente etimológicamente la podemos dividir. Y lo primero que quisiera que notáramos es que se puede dividir entre dos raíces, ¿verdad? Que es mer y ker. Me y ker. Me, que significa no, y ker, que significa muerte.
o el destino de todos los hombres. Y me llama mucho la atención cómo se interpreta bienaventurado o felices, dichosos, afortunados son, ¿verdad? Cuando realmente que está etimológicamente quiere decir que no morirán, no mueren. No les irá como al resto de los hombres, les irá mejor, ¿verdad? Serán felices, tendrán un destino, un mejor destino. Así que cuando hablamos de bienaventurados, estamos diciendo bienaventurados, felices, dichosos, afortunados, que no mueren, que no son dejados al destino de todos los hombres. Estas personas que son bienaventuradas, ¿verdad? No mueren, no son dejados al destino de todos los hombres, son dichosos, son afortunados de no perecer como los demás hombres. De hecho, Homero en la Ilíada utiliza esta palabra para referirse a los dioses inmortales. Y en español se traduce como dioses inmortales, pero en griego dicen Makarioi. Así que es interesante la conexión entre esta bienaventuranza. ¿Cuál es esta bienaventuranza? Es la inmortalidad, es la vida eterna. Esta dicha, esta fortuna que encuentra el hombre es la vida eterna y es pertenecer al reino de los cielos, que más adelante vamos a ver. Ahora, ¿quiénes son los que son bienaventurados? ¿Quiénes son esos que no han de ver la muerte? ¿Quiénes son esos que son dichosos, felices, afortunados? Según este primer versículo que estamos evaluando, son los pobres en espíritu. Y la palabra pobre aquí muchas veces implica mendigar, un mendigo. También puede traducirse como necesitado, ¿no? Y esa es la traducción, o no la traducción, pero esa es la interpretación más correcta que nos dan las mismas escrituras. Un pobre de espíritu, un necesitado de espíritu. Aquel que, que reconoce en su espíritu que es necesitado, que es pobre. Miren lo que dice Salmos 9, 18. Salmos 9, 18. Nos dice, porque el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los pobres perecerá eternamente. Veamos la conexión entre necesitado y pobre. ¿Verdad? También otra palabra es menesteroso, y cuando nosotros hablamos de que algo es menester hacer algo, es que es necesario hacer algo. Así que vemos que los pobres, los menesterosos, los necesitados es una y la misma cosa. También nos dice el Salmo 12, versículo 5, dice Jehová, por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, me levantaré ahora, los pondré a salvo del que se ensaña contra ellos. Nuevamente vemos la conexión entre pobres y necesitados. Salmo 40, 17 dice lo siguiente, y este salmo es mesiánico. Es interesante que estas palabras son palabras de Cristo y muchas de ellas tienen que ver con la experiencia de Cristo en la cruz. Miren cómo dice el Salmo 40, verso 17. Aunque yo sea pobre y necesitado, Jehová pensará en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Oh Dios mío, no te tardes. Así que no solamente el salmista, sino podríamos decir que hasta Cristo se considera pobre y necesitado. Y dice que aunque él sea eso, él sabe que Jehová pensará en él, porque Jehová es su ayuda y su libertador. Y le pide a Dios, Dios mío, no te tardes. Interesante, ¿verdad? Ver cómo la pobreza de espíritu es necesidad espiritual. Así que los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad espiritual, que se consideran a sí mismos necesitados espiritualmente. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen sus carencias espirituales, reconocen sus faltas, son humildes. Y algunas veces esto ha sido traducido también como humilde. Bienaventurado los humildes. Porque un pobre de espíritu reconoce su pobreza. Y hay que ser humilde para reconocer la condición y la necesidad que se tiene. Hay que ser humilde para reconocer que no somos autosuficientes, que por nosotros mismos no podemos. Hay que ser humildes para reconocer que con nuestras fuerzas no se puede. Hay que ser humilde para reconocer
que necesitamos un Salvador. Hay que reconocer nuestra verdadera condición. Sin reconocer nuestra verdadera condición, no vamos nunca a solucionar el problema del pecado, nunca vamos a ser ricos espirituales, nunca vamos a recibir de las riquezas que Dios nos da en Cristo Jesús. La bienaventuranza nos está diciendo que dichosos, felices, les irá bien, afortunados son los que reconocen su condición espiritual, su pobreza espiritual. Los que reconocen que están mal, los que reconocen que necesitan ayuda, los que necesitan un Salvador, son dichosos los que lo reconocen, ¿no? ¿Y por qué son dichosos? Bueno, se nos dice que de ellos es el reino de los cielos. Y es que ya están, de ellos es el reino de los cielos porque el primer paso para sanar es reconocer la enfermedad. El primer paso para ser salvo, para que el Salvador te rescate, es reconocer que tienes una necesidad y pedir la ayuda, ¿verdad? Que vendría siendo el segundo paso. Pero el primer paso viene siendo reconocer la condición, reconocer la pobreza espiritual, reconocer la necesidad espiritual que se tiene. Ese es el primer paso que nos capacita para comenzar a caminar en el reino de los cielos. Aquel que reconoce su verdadera condición es bienaventurado, no verá muerte, porque reconoce que está mal y ha de buscar ayuda, y ha de pedir ayuda, ha de pedir que Cristo, su Salvador, supla todo aquello que está necesitando. Miren cómo nos dice Salmos 34:18. Dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y a los molidos de espíritu salvará. Así que se nos dice que está Dios cercano a quienes, a los quebrantados de corazón, dice a los molidos de espíritu, aquellos cuyo espíritu se reconoce pobre, aquellos cuyo espíritu está magullado, ¿verdad? Y reconocen que son mendigos, ¿no? Espirituales, como estuvimos mencionando al principio, de que la palabra significa mendigar, ¿no? Esta pobreza es alguien que mendiga porque tiene unas necesidades. Aquellos que piden a causa de reconocer su necesidad, cercano está Jehová de ellos. También se nos dice en Salmo 51:17 lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que Dios recibe con brazos abiertos a aquel de espíritu quebrantado, de un corazón contrito y humillado, aquel que se humilla, aquel que reconoce que necesita, aquel que ve su verdadera condición y reconoce su pobreza, su necesidad. Dios no lo desprecia. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que a quien a Cristo va, Él no le echa fuera, revelándonos que Dios no echa fuera a nadie. Pero ir a Cristo implica reconocer una necesidad de Él, ¿no? Y esto implica ya humildad. Todo el que va a Cristo, todo el que va a Él, está reconociendo que lo necesita. Porque cuando nos alejamos de Él es porque no reconocemos que lo necesitamos, ¿no? Miren cómo dice el Isaías 57, verso 15. Isaías 57, verso 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, que tengo por morada la altura y la santidad, y con el quebrantado y abatido de espíritu habito, para hacer vivir el espíritu de los abatidos, y para hacer vivir el corazón de los quebrantados. Dios, el alto y sublime, el que habita la eternidad, que llena la eternidad, que habita la eternidad. Aquí nos pareciera que poner a Dios como lejos, ¿verdad? Alto, sublime, que habita la eternidad, pareciera estar lejos, en otra dimensión. Sin embargo, y se sigue añadiendo que es el Santo, que tiene por morada la altura y la santidad. Pero miren qué interesante lo que se nos dice: y con el quebrantado y abatido de espíritu habito.
aquel alto y sublime, aquel santo que habita la eternidad, que mora en la altura y en la santidad, se digna a habitar, a morar, a vivir con el quebrantado y abatido de espíritu. Así que cuán importante es que nosotros reconozcamos nuestra necesidad para que invitemos a Dios a que more en nuestro corazón, que venga a nosotros, que supla nuestras necesidades espirituales. Es muy importante. Solo Dios puede morar en aquellos que son humildes y reconocen que lo necesitan, con aquellos que son pobres espirituales, que se ven a sí mismos como pobres espirituales. Isaías 66:2 también nos dice: mi mano hizo todas estas cosas, y por ella todas estas cosas fueron, dijo el Señor. A aquel pues miraré, que es pobre y abatido de espíritu, que tiembla a mi palabra. A pesar de que Dios es el creador de todas las cosas, a pesar de que Él es el soberano del universo, Él dice que Él mira al pobre y al abatido de espíritu. Este pobre y abatido de espíritu tiembla a su palabra. Y este temblor no está asociado a miedo. Esto es un temblor de reverencia. Esto es un temblor de reconocer ante quién Él está, ante la santidad de lo que es Dios, ¿verdad? Ante la belleza, la hermosura de su ser, de su carácter. Él tiembla, se estremece. Y el ser humano y el cuerpo humano no solamente tiembla por miedo. El cuerpo también se estremece ante sufrimiento. El cuerpo del ser humano también se estremece por una emoción muy fuerte, ¿no? Entonces, el pobre y abatido de espíritu, reconociéndose pobre y abatido de espíritu, cuando el Señor le habla, tiembla porque se estremece sabiendo que el soberano del universo, el creador de todas las cosas, se digna en hablarle a un pobre y un abatido de espíritu. Miqueas 6:8 nos dice lo siguiente: oh hombre, el Señor ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pide de ti el Señor? Solamente hacer juicio recto y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Me llamó mucho la atención como lo rinde esta versión, que en 1909 dice: humillarte para andar con tu Dios. Es Reina Valera 1909. Y lo presenta como que únicamente aquellos que se humillan, únicamente aquellos que son pobres de espíritu, aquellos que reconocen su necesidad, son los que andan con Dios. Humillarte para andar con Dios. Es decir, no se puede andar con Dios si primero uno no se humilla, no reconoce la necesidad de que Él esté con uno, con nosotros. Y me viene a la mente esta imagen de que cuando somos autosuficientes y no somos humildes, no vivimos humillados delante de Dios y vivimos siempre por nuestras propias fuerzas, pensamos que por nosotros mismos podemos. No caminamos con Dios, es imposible caminar con Dios. Andar con Él es imposible porque lo dejamos atrás o nosotros nos vamos y lo dejamos a Él por otro lado. Porque no lo necesitamos para que nos muestre el camino, no lo necesitamos para que nos señale ¿verdad? El camino seguro. Esta es la senda, anda por esta es la senda de rectitud, vete por aquí, vete por allá, toma esta decisión. El que es autosuficiente no consulta a Dios y por lo tanto no camina con Él. El que es autosuficiente no va esperando que Dios lo guíe por el camino que debe andar. Y recuerdo, ¿verdad? La instancia en que, ¿verdad? Específicamente cuando Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, Cristo, iba en columna de nube de día y de fuego de noche marcando el camino para el pueblo. Y estando en Sinaí, Moisés en el capítulo 33 de Éxodo estaba pidiéndole a Dios que le dijera a quién habría de enviar, que él no quería irse a ningún lado y no quería moverse de allí si Dios no le enviaba a su ángel para que lo guiara. Si la presencia, si tu presencia no está con nosotros, decía Moisés, no quiero ir a ningún lugar.
Y esa debería ser nuestra experiencia. Y es la experiencia de hecho de los humildes y es la experiencia de los pobres de espíritu, los que reconocen que ellos mismos nada pueden hacer. Por lo tanto, ellos humildemente esperan que el Señor les muestre el camino y por eso ellos andan con su Dios. Por eso la humildad precede andar con Dios. La pobreza de espíritu precede andar con Dios. ¿Verdad? Porque es el reconocimiento de una necesidad espiritual, el reconocimiento de que en mí no hay sabiduría, en mí no hay capacidades, en mí no hay manera de yo conocer lo que es bueno. Por lo tanto, dejo que Dios sea el que me lo muestre. Y no doy un paso en falso. No doy un paso ni a derecha ni a izquierda sin que el Señor lo indique. Lucas 18. Lucas 18, versículo 11 dice así. Voy a leer el 11, el 13 y el 14. Y está basado en la parábola, ¿verdad?, que hizo Jesús del fariseo y el publicano. Dice, el fariseo en pie oraba consigo de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Verdad? El fariseo se consideraba a sí mismo que estaba bien. Y dice, te doy gracias cuando se acercaba a Dios. Gracias que no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Haciendo referencia a un hombre que estaba allí también adorando. Este fariseo no reconocía que tenía ninguna necesidad, ¿verdad? Y el publicano decía en cambio, ¿verdad? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano ni se atrevía a mirar al cielo, sino que hería su pecho y le decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy un pecador, sé propicio a mí, ayúdame, ten misericordia de mí. Este hombre reconocía su pecaminosidad, este hombre reconocía que en él no había mérito. Y a diferencia del fariseo, el publicano fue justificado, porque no puede ser sanado quien no reconoce que tiene una necesidad, quien no reconoce que tiene una enfermedad, quien no reconoce que solo Dios lo puede ayudar. Y nos dice en el versículo 14, os digo que el publicano, descendió a su casa más justificado que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Así que antes que el otro, antes que el fariseo, el publicano fue justificado. ¿Pero por qué fue justificado? Porque reconoció su necesidad, porque reconoció su condición, se vio como, él mendigó el que Dios fuera propicio a él pidió que Dios le fuera propicio, él sabía que él necesitaba, él vio su pobreza, él vio su bajeza espiritual, y por lo tanto, al reconocer eso, fue suplida su necesidad de ser justificado. Apocalipsis 3:17, ¿verdad? Y el mensaje a la Odisea completo, del versículo 14 en adelante, nos habla acerca de la condición de la iglesia de la Odisea, pero veamos cómo, ¿verdad? Este mensaje lo podemos aplicar a nuestras vidas. Nos dice, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Y vemos cómo se está hablando acerca de la condición del ser humano y se está mencionando de que hay unos que dicen, soy rico, hay unos que dicen, no tengo necesidad de nada. Y estos que dicen que no tienen necesidad de nada, de ninguna cosa, no saben que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y desventurado, esa palabra me llama mucho la atención porque es lo contrario
a bienaventurado. Un desventurado es una persona contraria a bienaventurado. Entonces vemos que son bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su pobreza espiritual, su necesidad espiritual, sus carencias espirituales. Aquellos que las reconocen son bienaventurados, son bendecidos, vivirán para siempre, la muerte no llegará a ellos, como estuvimos viendo. Sin embargo, aquellos que no reconocen su condición son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. No solamente son pobres y ciegos porque creen no ser ciegos, porque creen no ser pobres, porque creen estar vestidos, ser ricos y realmente están desnudos. Son desventurados porque su fin es muerte. Y verdad, que Dios nos ayude a nosotros, que Dios nos dé colirio, ¿verdad? Porque esa es la solución que se nos presenta en el mismo Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Que aunque se nos presenta esa condición, luego se nos dice en el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. ¿De dónde puede venir el colirio para ver nuestra verdadera condición? ¿De dónde puede venir las vestiduras para que no se descubra nuestra desnudez? ¿De dónde puede venir la verdadera riqueza? Solamente de Cristo. Por eso Él dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras y también colirio. De Cristo es que viene todo esto. El pobre en espíritu reconoce su necesidad de Cristo, mientras que el autosuficiente, aquel que se cree rico y que no necesita nada, es desventurado porque no tiene a Cristo, porque no siente necesidad de Él. Pero todos lo tienen, pero no todos se dan cuenta. O sea, todos tienen esa necesidad, pero no todos se dan cuenta que la tienen. Y que, ¿verdad? Nuestra oración sea que Cristo abra nuestra vista, ¿verdad? Unja nuestros ojos con colirio para nosotros poder ver nuestra verdadera condición. Ahora pasando al versículo 4 de Mateo 5, ¿verdad? Para continuar con la bienaventuranza, vamos a entrar ahora en la segunda bienaventuranza que vamos a discutir, que nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y, ¿verdad? Cuando uno da una lectura rápida y, ¿verdad? Podríamos decir precipitada, así, con prisa y no deteniéndonos a analizar que, ¿verdad? Cuál es el contexto de lo que se viene hablando. Podríamos pensar que cualquier persona que llore, que esto es una bienaventuranza para todos los que lloran. Entonces todos los que lloran van a ser consolados. Pero es que hasta los malos lloran. De hecho, la Biblia nos habla que viene un lloro y crujir de dientes para los que se pierden para siempre. Y esos van a ser consolados. Definitivamente no son todos los que lloran, de hecho. Ni siquiera se está refiriendo a los que lloran por lo que le hicieron, ¿verdad? Porque le hicieron algo. Ay, lo que me hicieron. Y no son los que se cogen pena a sí mismos, no es los que están sufriendo porque se sienten ofendidos por algo que le hizo a alguien. Esta promesa de bienaventuranza tiene un contexto y es la bienaventuranza anterior. La bienaventuranza anterior nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y vimos que esta pobreza de espíritu significa un reconocimiento de una necesidad espiritual. Aquellos que se logran ver que son pobres y que necesitan a un Salvador. Ahora, sumándole a eso, se nos dice, bienaventurados los que lloran. Y la palabra para llorar realmente significa los que están de luto, los que lloran como de luto, ¿no? ¿Y por qué lloran o están enlutados? ¿Por qué? Bueno, en conexión con reconocer su verdadera condición, con ver su pobreza espiritual, con ver
su verdadera condición pecaminosa, en reacción a ver esa condición, ellos lloran. Así que de primera instancia podría parecer que se aplica a todos los que lloran o cualquiera que recibe algún daño y está llorando por el daño o la ofensa que se le cometió. Sin embargo, dentro del contexto y lo que venimos viendo es que primero se reconoce una condición y luego el corazón, viendo la verdadera condición, eh, viendo su verdadera, ¿verdad? La magnitud de su pecado, puede llorar, puede estar de luto, puede estar humillado delante de Dios, reconociendo lo que su pecado le ha hecho al Hijo de Dios. De hecho, podemos confirmar esto leyendo en Juan 12:32. Jesús dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús hablando acerca de cómo la cruz atraería a muchos hacia él. Y miren lo que nos dice la profecía en Zacarías 12, verso 10. Nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y harán llanto como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Miren qué interesante. Dice que mirarán a mí. Primero leímos en Juan 12:32 que si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, ¿verdad? Hablando de la cruz. Y la profecía nos indica que mirarán a mí a quien traspasaron y harán llanto, como llanto de unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Así que vemos cómo los que lloran la bienaventuranza, dichosos, ¿verdad? La dicha, la felicidad que se les promete a los que lloran, está siendo prometida a los que lloran particularmente por los pecados cometidos, que han traspasado al Hijo de Dios. Por eso dice: mirarán a mí a quien traspasaron y harán llanto, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Y aquí vemos de qué llanto se está hablando en las bienaventuranzas. Es un llanto que viene de reconocer que hemos traspasado a Cristo, al unigénito de Dios, al primogénito del cielo. Lo hemos traspasado. Y al ver que hemos hecho esto, lloramos, nos afligimos al ver no solamente nuestros pecados, sino comprendiendo un poquito más la profundidad de lo que nuestros pecados han hecho. Han traspasado al Hijo de Dios, y al comprender esto lloramos, nos afligimos, nos enlutamos. Y nos duele grandemente lo que hemos hecho. Y los que pasan por esta experiencia son bienaventurados. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Varios versículos más adelante, en Zacarías, después de que se habla de la profecía, ¿verdad? De cómo mirarán a quien traspasaron y harán llanto y luto, ¿verdad? Y se afligirán como quien se aflige por unigénito y por primogénito. En aquel tiempo, cuando eso ocurra, cuando miren a quien traspasaron, cuando sean atraídos a Cristo, crucificado, pero crucificado y traspasado por ellos, cuando esto ocurra, dice: en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, contra el pecado y contra la inmundicia. Es decir, cuando eso ocurra en aquel tiempo, cuando ocurra un reconocimiento y un llanto y un luto y un sufrimiento, una aflicción por traspasar al Hijo de Dios con nuestros pecados, habiendo reconocido primero nuestros pecados y luego comprendiendo lo que nuestros pecados le han hecho al Hijo de Dios, cuando esto ocurra, se abre el manantial, ¿verdad? Hay manantial abierto contra el pecado y contra la inmundicia, es decir, para limpiar el pecado, para limpiar la inmundicia. El agua como un símbolo de purificación, de sanidad. Hasta los rituales ¿verdad? En lo que era el sistema del santuario en el Antiguo Testamento,
las cosas se purificaban con agua, ¿no? Vemos cómo se hace la promesa de haber manantial abierto contra el pecado y contra la inmundicia. Hay solución, y este manantial abierto proviene de Cristo, el agua que Él ofrece para limpiar nuestras vidas. Son sus palabras las que han de consolarnos. Esta consolación viene de las palabras de Cristo, limpiándonos y purificándonos. Nos dice Isaías 51, versículos 11 y 12. Cierto, tornarán los redimidos del Señor, volverán en Sión cantando, y gozo perpetuo será sobre su cabeza. Poseerán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, del Hijo de Hombre, que por heno será contado? Vemos que Dios dice que Él es nuestro consolador y pondrá cántico y gozo perpetuo, nos dará gozo, alegría, y nos dice, y quitará el gemido y el dolor. Isaías 57, 18 dice, miré sus caminos y le sanaré, y le pastorearé, y le daré consolaciones a él y a sus enlutados. Hay consolación para el que está de luto, para el que está de luto por el Hijo de Dios, para el que está de luto por haberle hecho al Hijo de Dios lo que le hemos hecho con nuestros pecados. Hay consolación. Isaías 61, versos 2 y 3 nos dice, a publicar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar en Sión a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Aquí la promesa y el consuelo es que aquellos que están enlutados, aquellos que están gimiendo, aquellos que están sufriendo, aquellos que están llorando a causa de lo que sus pecados le han hecho al Hijo de Dios, para ellos hay gloria en lugar de ceniza. Para ellos hay óleo o aceite de gozo en lugar de luto. Y hay manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y dice que serán llamados árboles de justicia, es decir, serán justificados. Plantío del Señor para gloria suya. Aquellos que reconocen su culpabilidad, se arrepienten de haberle hecho al Hijo de Dios lo que le han hecho, no son tomados como culpables de la muerte del Hijo de Dios. Son perdonados y son justificados, son hechos justos. Y me llama la atención cómo habla de óleo de gozo en lugar de luto. Y vemos cómo se nos dice que Dios ungió a Cristo con óleo de alegría más que a sus compañeros, más que a cualquier otro ángel. Dice que Dios lo ungió con óleo de alegría, con óleo de gozo. Que aquí se nos está diciendo que ese óleo de gozo, aquello que Dios derrama sobre Cristo, va a ser derramado también sobre aquellos que reconocen y sufren y lloran y están en de luto por lo que ellos le han hecho a Cristo. Génesis 50, 21, ¿verdad? Haciendo alusión a la historia de José, me llama mucho la atención este versículo. Dice, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esto está hablando en el contexto, después de la muerte de Jacob en Egipto, los hermanos de José todavía temían que José quisiera vengarse de lo que ellos le hicieron. Con todo y que cuando José se reveló a sus hermanos, lo hizo llorando, los abrazó, los mandó a acercarse, les dijo que Dios era quien había estado detrás de todo esto, y que Dios había obrado todo para bien, que para salvarlo y preservar sus propias vidas fue que Dios permitió que José llegara a Egipto y se convirtiera en el gobernador de Egipto. Y todas esas cosas José las habló y les dio abundancia, y con todo eso ellos dudaban de la buena voluntad
de José para con ellos. Y en el capítulo 50, luego de que se habla que Jacob murió, dice que los hermanos de José temían que José fuera a vengarse y que José buscara tomar represalias por lo que ellos habían hecho. Y, y se inventaron una historia, ¿verdad? De que no, digo, por lo menos yo puedo decir que se inventaron porque no está registrada que Jacob lo dijo. Eh, pero, ¿verdad? Yo no sé si Jacob lo dijo y simplemente no quedó registrado, pero le dijeron a José, no, nuestro padre nos dijo que si él, que cuando, que, ¿verdad? Que si él moría, ¿verdad? Que te dijéramos que por favor nos perdone y que no te vengues de nosotros, porque somos tus hermanos. Cosa que no sé, como mencioné, no está registrado que Jacob haya dicho esto, pero me pareciera que ellos se lo inventaron por miedo a que él se vengara. Y me da la sensación que eso es lo que la Biblia está diciendo, ¿no? Como que ellos temieron y por ese temor dijeron que su padre había dicho eso. A lo que José respondió, ustedes me vendieron a Egipto para mal. Él no excusa ni tampoco, podríamos decir, ni tampoco suaviza de que ellos lo habían hecho mal. No, ustedes lo hicieron con malas intenciones, pero Dios tornó eso en algo bueno. Y ahí ese es en el versículo 20, él dice eso. Pero en el 21, como leímos, dice, ahora pues no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Miren qué interesante. Él les asegura de que no deben tener miedo, que Él los ha perdonado. Y les promete ser quien los sustente, quien ha de suplir todas sus necesidades. Promete que Él les va a dar todo lo que ellos necesitan y a sus hijos también. Dice, así los consoló. Vemos cómo el consuelo vino al sentirse perdonado. El consuelo viene al sentirse que lo que está mal ha de ser limpiado. El consuelo viene al sentir que lo que se carece ha de ser suplido. Y se ha de sustentar, ¿no? Y dice que así los consoló y les habló al corazón. Al decirle esto, le estaba hablando al corazón. Porque ellos necesitaban tener la seguridad de que eran perdonados. De que no había en el corazón de José ninguna raíz de amargura que lo estuviera haciendo tener malos sentimientos o mala voluntad para su hermano. Al contrario, le aseguró que en su corazón no había nada y le dijo, no tengan miedo. Él sabía que ellos estaban hablando con miedo. Ellos se ofrecieron hasta para ser sus siervos. Y él le dice, no tengan miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló y les habló al corazón. Increíble. Nos dice Isaías 40, versículos 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Vamos a ver en qué consiste ese consuelo, ¿verdad? En el versículo dice, hablad al corazón de Jerusalén. Vemos consuelo, hablar al corazón, igual que la historia de José. Decidles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Así que vemos cómo el consuelo viene al hablar al corazón. ¿Y cuáles son las palabras que son habladas al corazón para consuelo? Que su pecado es perdonado, que son limpiados, que no es tomado en cuenta su pecado. Precioso. Ahora, otro segundo tipo de llanto que está haciendo referencia también la bienaventuranza en Mateo 5:4, cuando dice que son bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. El segundo tipo de llanto al que está haciendo alusión es el llanto no solo por ver a Cristo traspasado por nuestros pecados, sino también por ver a nuestro prójimo, a nuestra sociedad, al pueblo en general traspasando también a Cristo, acumulando ira en sus propias cabezas para el día de la ira. Y vemos ¿verdad? Vamos a leer varios versículos que nos hablan de esto, pero es el sufrimiento, este segundo llanto es un sufrimiento que tampoco es egoísta, tampoco es basado en lo que me han hecho, sino más bien
basado en lo que le están haciendo al Hijo de Dios. No solamente yo lo que le hice al Hijo de Dios, sino el segundo llanto implica lo que le están haciendo otros al Hijo de Dios y sufren porque estas personas lo siguen haciendo una y otra vez y rechazan el perdón de Dios, rechazan la vida que Dios le está ofreciendo, rechazan todo lo que Dios está haciendo por ellos para que ellos recapaciten y se vuelvan de sus malos caminos, pero ellos persisten en esos caminos de muerte y terminarán muriendo. Entonces se sufre por lo que le hacen a Cristo y por lo que se están haciendo a sí mismos. Miren cómo dice Ezequiel 9, verso 4. Y el contexto de Ezequiel 9 es el sellamiento del pueblo de Dios, el sellamiento del tiempo del fin. Y mira cómo dicen, y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los varones que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así que los que son sellados en el tiempo del fin son los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Han gemido y han clamado y han llorado, han estado de luto por lo que sus propios pecados le han hecho al Hijo de Dios, pero también gimen y claman ahora por las abominaciones que se hacen en la ciudad, por las abominaciones que se hacen en Jerusalén, por las abominaciones que se hacen en el mundo, en la sociedad en que vivimos. Y esto aplica a todos los foros, la iglesia, nuestra familia, ¿verdad? La sociedad, el pueblo donde vivimos, la comunidad donde vivimos, aún en nuestro trabajo. Estos son sellados, los que gimen, los que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Miren estos dos salmos, el Salmo 119, 53, miren cómo dice, horror se apoderó de mí a causa de los impíos que dejan tu ley. Se habla de un horror que se apoderó de mí a causa de los impíos que dejan tu ley. Y uno dice, si no te importan los impíos, ¿por qué vas a tener horror? ¿Por qué se va a apoderar de ti el horror? A causa de los impíos que dejan la ley de Dios, porque te importa la condición del prójimo, porque te importa lo que le están haciendo al Hijo de Dios también. Y el 119, 136 dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Se describe al salmista, o el salmista se describe como llorando ríos de agua, llorando increíblemente, llorando sin cesar, porque los ríos fluyen, ¿no? ¿Por qué? Porque no guardan la ley de Dios, porque los impíos no guardan la ley de Dios. Así que estos que lloran, también lloran por el prójimo que rechaza el conocimiento de Dios, que rechaza reconocer su condición, su necesidad, que rechaza la salvación que Dios le da. Y también sufren porque saben que esto le causa mucho dolor a Cristo y a Dios. Y aquellos que participan de los sufrimientos de Cristo, de su Señor, también entrarán en el gozo de su Señor. Aquellos que sufren cuando Cristo sufre, aquellos que lloran cuando Cristo llora, aquellos que no solamente sufren por lo que sus pecados le han hecho al Hijo de Dios, sino también sufren por lo que los pecados de los demás le están haciendo al Hijo de Dios y cuál va a ser el destino de los demás. Todos los que sufren por eso y lloran por eso y se afligen con Cristo juntamente, ellos también que comparten las tristezas, ellos comparten el llanto, ellos comparten los desvelos de Cristo, ellos también van a ser consolados y van a ser consolados con el gozo del Señor, con el gozo que es de Cristo, con la consolación que es de Cristo. Con ese óleo de alegría lo han de recibir. Y aunque nosotros podemos recibir el consuelo por lo que le hemos hecho al Hijo de Dios desde ahora,
¿verdad? Desde ahora mismo, reconociendo lo que le hemos hecho, viendo nuestra pobreza espiritual y luego adentrándonos un poco más, comprendiendo que hemos traspasado a Cristo con nuestros pecados y que le hemos propinado un dolor inmenso al Hijo de Dios, lloraremos por Él, pero ahora mismo podemos recibir esa consolación, la consolación del perdón de nuestros pecados, la consolación de una limpieza, la consolación de que las aguas se abrirán para limpiar nuestra vida y el perdón de nuestros pecados es garantizado. Y que somos bienaventurados y que hemos de tener la vida eterna. Y esto es un consuelo muy grande. Sin embargo, el consuelo del llanto por aquellos que quiebran la ley de Dios, por aquellos que traspasan una y otra vez y siguen haciéndolo con el Hijo de Dios, va a ser consolado después de que Cristo venga, porque hasta el último momento en este mundo vamos a estar sufriendo por los pecados de nuestro prójimo, nos va a causar dolor, pero Cristo nos ha de llevar al cielo y me llama mucho la atención unos versículos que aparecen en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, y estos versículos hacen alusión al momento cuando ya se purifique la tierra, cuando ya la muerte no existirá más. Después de que la muerte no exista más, después de que hay cielos nuevos y tierra nueva, en el versículo 4 de Apocalipsis 21 se nos dice: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son estos? Los salvos. Así que es imposible llegar al cielo sin haber derramado lágrimas. Y no estoy diciendo que Dios quiere que suframos para ganarnos el cielo, no. Es que el espíritu que hay en el cielo es un espíritu de amor tan profundo que sufre por la pérdida de hijos, ¿no? De otros hermanos. Él sufre increíblemente por la pérdida de aquellos que amamos. Al amar a otros y que estos se pierdan, esto le causa a Dios, a su Hijo y a todos los que son de Dios y de su reino, les causa un dolor increíble. Y cuando Dios sufre, también sus hijos sufren. Y si la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Apocalipsis 22, 4 y 5 dice, para que veamos, ¿verdad?, cuál es el consuelo más grande que han de recibir aquellos que lloraron a causa del pecado, a causa de traspasar al Hijo de Dios. Y verán su cara, la cara de Dios, y su nombre, el de Dios, estará en sus frentes, su carácter estará grabado en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre, de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Aquí tenemos la consolación mayor que han de recibir aquellos que lloran. Verán a Dios. Son bienaventurados los que lloran, son bienaventurados los pobres en espíritu, son bienaventurados los humildes que reconocen su condición y son bienaventurados aquellos que sufren por lo que le han hecho al Hijo de Dios y también sufren por lo que otros le hacen al Hijo de Dios y lo que se están haciendo a sí mismos. Estos han de recibir consolación. Dios nos ayude a tener el Espíritu de Cristo, que nos dé ese colirio para ver nuestra verdadera necesidad y también para sentir verdadero dolor por lo que nuestros pecados realmente le hacen a Dios, le hacen a su Hijo, nos hacen a nosotros mismos, para que podamos ser rescatados de ellos, ser justificados, ser limpiados de ellos y algún día poder mirar el rostro de Dios.